Escucha, de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía, Así habla Bogotá, el magazine informativo de nuestra capital. Origina www.bogotanocturna.com, la emisora del talento colombiano. Así habla Bogotá, el magazine informativo de nuestra capital. Transmitiendo desde la ciudad de Santa Fe de Bogotá, de Colombia para el mundo. Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a su magazine Así habla Bogotá, el magazine informativo de nuestra capital. A esta hora, 12 del mediodía, 40 minutos. Continuamos con más información de nuestra ciudad de Bogotá. Para todos los amigos que están conectados, estamos transmitiendo por www.bogotanocturna.com para Colombia y para el mundo. Y nos estamos enlazando con ACHAIN, la Asociación Colombo Hispanoamericana de Connecticut, para Estados Unidos y Latinoamérica en el habla hispana. A esta hora damos la bienvenida a la mesa de trabajo que nos acompaña en esta oportunidad. Está con nosotros el periodista, el director del periódico La Hormiga, que nos acompaña en esta mañana, mi estimado Fabio Zapata. Bienvenido, Fabio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Efraín. Gustoso estar hoy en bogotanocturna.com, la voz que se escucha a nivel mundial. Muy bien, usted nos trae en estos momentos a un invitado en el marco de la Feria del Libro de Bogotá, que hoy hace la apertura de puertas, o hizo desde las 12 del mediodía la apertura de puertas para todos los bogotanos, para todos los colombianos y los extranjeros que nos visitan en esta oportunidad. Nos trae a un escritor, ¿sí?, un profesor, un estudiante, un humanista que está con nosotros. Por favor, preséntenos a su invitado en esta oportunidad. Como tú lo nombras, tenemos un gran invitado, una persona que tiene unas ideas innovadoras, digámoslo, revolucionarias en tiempos en los que algunos dicen que hay crisis, pero hay que aprovechar la coyuntura mundial que se ve en la institucionalidad. Tenemos a Víctor José López Guevara, un bogotano que ha lanzado un libro que quiere transformar el quehacer de la institucionalidad a nivel no solo de Colombia, que atraviesa por bastante crisis moral, digamos, la parte institucional, por múltiples hechos que ya sabemos todos, para no recaer en ellos, pero para decir que hay ideas que quieren insertarse en el progreso real, en el progreso de la humanidad, en que la humanidad no se estatice, sino que evolucione. Víctor, muy buenas tardes, bienvenido a Bogotá Nocturna. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio porque todo lo que implique la transmisión de la idea de la obra que se hizo es un beneficio para el sueño que existe dentro de ella. Bueno, muy bien, para todos nuestros oyentes, vamos a estar ahorita en materia con nuestro invitado, el amigo Víctor José López. No sé si decirle profe, no sé si decirle doctor, no sé si decirle... Víctor. ¿Sí? Víctor. ¿Así Víctor está bien? Okay. Así me decían mis papás, vale la pena seguir. Perfecto. Hagamos un resumen de las noticias de esta semana para todos nuestros amigos y oyentes de Así habla Bogotá. Francia a segunda vuelta presidencial con los candidatos Macron y Le Pen. El 9 de mayo se medirán nuevamente en esta segunda vuelta. Preocupación por dos nuevas violaciones contra los menores de edad en Armero, Tolima, y la Fuente de Oro Meta. La ONG pide cadena perpetua para estos delincuentes. El ELN anuncia que un extranjero secuestrado se fugó en el Chocó y dejó 5 heridos guerrilleros. El dólar sube hoy a 2.868 pesos y el euro a 3.124 pesos. En la Liga Española, Barcelona le ganó al Madrid 3-2. El Real Madrid, el colombiano James Rodríguez, hizo gol y logró el empate 2-2, pero en el último minuto el señor Messi sacó su casa y le dio la victoria al Barcelona. En el fútbol profesional colombiano ganaron Millonarios, Cali, el Deportivo Independiente Medellín, América y Nacional. Santa Fe empató y sigue perdiendo puntos de local. Nacional ganó y es líder del torneo. Messi llegó a los 500 goles con el Barcelona Fútbol Club. Y con el informe de la OCDE dice que los estudiantes de Colombia están entre la ansiedad, la esperanza y el acoso según el estudio.
Fiscal anticorrupción detenido fue enviado a la cárcel de La Picota. El candidato Lasso en Ecuador insiste en que no reconoce la derrota en elecciones presidenciales. Julio Rivera, nuevo alcalde de Tumaco, Nariño. Presuntos disidentes de la FARC retuvieron en Vaupés a 5 extranjeros por algunas horas. Cada 36 horas una niña se vuelve mamá en Colombia. Sampaoli será anunciado como nuevo director técnico de Argentina. Y fue rescatado un ciudadano ruso solo en una playa selvática en el Pacífico chocuano. Manifestó ser turista ecologista. Nadal es el nuevo rey y destronó a Vilas con 50 triunfos. Y reunión entre presidentes de Colombia y Paraguay. Ambos países buscan fortalecer acuerdos económicos y de seguridad. Y como les decía, hoy se hizo la apertura de las puertas de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, teniendo a Francia como país invitado. Por eso, en la ocasión de hoy, en la tarde de hoy, tenemos a nuestro invitado, al escritor Víctor José López Guevara, que es el autor o el coautor junto con Ángel María Romero Morales del libro Organizatividad de la Sociedad Humana, proyecto de región para el sentido en la diversidad. Bienvenido, mi estimado Víctor. ¿Cómo es eso de organizatividad de la sociedad humana? Cuéntenos un poco del título del libro que quiero mostrar a las cámaras en este momento. Un ejemplar espectacular, tamaño carta, sí, con un grosor de unas 600, 800 páginas. ¿Tiene este libro? 500 páginas. 500 páginas más o menos. Interesante. Proyecto de regreso al sentido de la diversidad. Bueno, para ubicar un poco lo de la palabra organizatividad, organización es un acto estático. Organizatividad es el ejercicio de ese acto estático moviéndose, es decir, pierde su condición estática. La humanidad necesariamente es de condiciones dinámicas. La humanidad no permanece quieta, la humanidad se mueve, se transforma, cambia. Ese es el sentido de la palabra del título. Humana, porque lo estamos contextualizando en nuestra especie humana. Ok, perfecto. Proyecto de regreso al sentido en la diversidad. Estamos hablando de diferentes tendencias alternativas que tienen que ver con la humanidad. Mira, lo que sucede es una cosa. ¿Por qué el proyecto se llama de regreso al sentido en la diversidad? Porque todo lo que es el ente orgánico institucional que está rigiendo el planeta, cuando hablamos de entes orgánicos institucionales no hablamos solamente de la variable política, también hablamos de las universidades, hablamos de los medios de comunicación y aún hablamos de las relaciones personales. Esto ha sido simbiotado desafortunadamente por los egoísmos. Y esos egoísmos han hecho que a medida que pase el tiempo, esa estructura se vuelva consistente y sólida, dándonos como herencia sistemas políticos eminentemente corruptos, y los vamos a ver desde una perspectiva de civilización y humanidad. Sí. Cuando hablamos de eminentemente corruptos, la frase corruptos es absolutamente intencional, porque la corrupción consiste no solamente en robar y apropiarse, sino en asumir condiciones a las que no se tiene derecho. ¿A qué va esto? Un político da respuestas contextuales en las cuales el ejercicio de las estadísticas puede ser válido. Por ejemplo, si el año anterior murieron una cantidad de niños de hambre y este año mueren menos niños de hambre, significaría, dentro del estándar que se maneja en medios de comunicación y en las instituciones, que vamos progresando. ¿Y los niños que murieron de hambre qué? ¿Ellos no tenían derecho? Ese es el sistema corrupto, ese. Se limita por variables económicas, entonces desde eso nosotros empezamos a construir desde el proceso de civilización. Hay que mencionar que este libro es de Creus Editores, firma que también, digámoslo, está a la cabeza de Víctor José López Guevara. Pero Víctor, cuéntenos un poco, porque este es un producto, esta obra literaria, digámoslo, es un tratado para mí que ya la he leído, de cómo de forma coherente la institución debe trabajar en sus dinámicas territoriales en sus países. ¿Cuánto le costó a usted, digámoslo, en tiempo, sumergirse a estudiar el proceso de asociatividad, no solo en Colombia, sino que es casi una maqueta mundial, como usted lo llama? Cuando era niño tenía muchos sueños, como todos los niños. Lo único es que yo tenía condiciones bastante obsesivas con respecto a mis sueños, entonces me quedé trabajando. Hoy en día tengo 54 años y esta obra es resultado de todo ese proceso de sueños
de niño de 4, 5, 6 años, obviamente con todo su proceso de trabajo, de profundización, etc. ¿Qué se buscaba dentro de esto? Compendiar específicamente una posibilidad de integración a nivel de especie. ¿Qué buscábamos entonces en esa primera construcción? Interpretar el proceso de civilización y llegábamos a conclusiones muy sencillas, muy obvias y muy objetivas. Primera, el proceso de civilización necesariamente pertenece a la humanidad. Sí. Segunda, si pertenece a la humanidad no podemos tener conceptos de apropiación sobre el proceso de civilización, porque es que no nos pertenece a nosotros como elementos humanos, sino al conjunto del cual nosotros somos parte. Tercero, este proceso de civilización construye sus propias esencias, ejemplarizándola en principios contundentes a nivel del ejercicio mundial. Básicamente podríamos organizar una organización social con 3 fundamentos. Un principio de antidegradación que consiste fundamentalmente en que todo aquello que vaya en contra de lo humano debe ser proscrito y por tanto perseguido. Un segundo principio que sería de integración, que consiste en que obviamente todo aquello que nos una debe ser protegido, respaldado, proyectado. Y un tercer principio de proyección. Si estamos unidos podemos generar acciones comunes y transformar estas acciones comunes dentro de un marco de administración pública. En este sentido, la administración pública sería el proyecto de la especie, de manera independiente a lo ideológico, lo político y lo económico. Este es un punto de encuentro que nos permite separar, por ejemplo, las disputas que hay aquí entre, digamos, Álvaro Uribe y el doctor Petro, alcalde de Bogotá. Son personas que pueden tener unas grandes condiciones intelectuales, grandes condiciones de trabajo, pero que parten del supuesto no común, es decir, de los egoísmos. Si nosotros partiéramos del supuesto común, podemos encontrar los puntos de unión. Esos puntos de unión se pueden desarrollar a través de 6 módulos muy específicos, que son necesidades expresadas a nivel de contextos biológicos. ¿Esos módulos están compendiados en su obra? Todos están ahí. Fundamentalmente son 6 necesidades: salud, alimentación, vivienda, educación, recreación y trabajo, que deben ser solventadas por la estructura de humanidad de la cual formemos parte. Llámese Colombia, llámese Melgar, llámese Shanghái, llámese como se llame. Muy bien, me parece interesante, mi estimado Víctor, y usted toca temas que son importantísimos. Por ejemplo, al principio de su exposición utiliza la palabra corrupción para hablar obviamente de un marco donde nuestros gobernantes están siendo tildados como nunca antes en la historia, ¿sí? De corruptos de nuestro gobierno, obviamente empezando desde la cabeza principal y en todos los entes a nivel país, a nivel gobernación, a nivel alcaldías, a nivel consejo, a nivel juntas de acciones comunales, a nivel de familia inclusive, donde parece noticia y aparecen los titulares de los periódicos y los titulares de los principales noticieros que un taxista devuelve un bolso con un dinero, ¿sí? Cuando debería ser una acción completamente natural, porque de nuestros abuelos que nos han enseñado el ser honesto, y si eso no es suyo, su deber es devolverlo, ¿sí? Y es una acción completamente natural. Ya parece extraordinario que un taxista sea honesto, o que una persona sea honesta y devuelva los dineros, o pague algo que no le cobraron en supermercados en la fila. El señor, no me cobraron 5 libras cuando yo estoy pagando 6. Se equivocó la persona en el momento y mire, señor, me cobró mal, tenga, le doy el dinero. La gente dice, caramba, qué extraordinario que parezca una persona honesta. O sea, estamos en una idiosincrasia donde se volvió extraordinario lo que debería ser de un ser completamente natural. Sería, mi estimado, en ese orden de idea, mi estimado Víctor, sería un poquito como volver a la educación de los valores y la ética que nos hace falta para poder entrar obviamente en ese marco de poder conceptualizar los puntos no comunes y los puntos comunes de un desacuerdo entre dos partes. Es que eso lo podemos ver dentro de lo que son las relaciones humanas. Si no hay un punto de encuentro entre dos personas y las sociedades humanas funcionan exactamente igual, lo más normal es que esas dos personas o esas dos sociedades humanas terminen enfrentadas. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de comunicación entre ellas. Primer elemento. Segundo elemento, si aparte de eso
los niveles de necesidades sociales básicos ya mencionados, salud, alimentación, vivienda, educación, recreación, trabajo, alimentación, si no son cubiertos y solventados para la persona o para la otra persona de la relación o para una sociedad o la otra sociedad de la relación, lo más normal es que aquel que no tiene la cobertura hecha proceda en contra de aquel que la tiene. Y eso lo vemos simplemente desde los animales. Vemos dos miquitos, dos perritos, funcionan exactamente igual. No se necesita ser muy inteligente para esto. Entonces, si nosotros no le damos la posibilidad a los seres humanos de integrarse comunicativamente dentro de una estructura de principios que tienen que ser antecedentes, por eso la palabra principio implica ser previo a lo que viene. Principio es origen. Si nosotros nos basamos en esos tres principios propuestos, antidegradación, integración, proyección, estaríamos diciendo que casi que una constitución de país estaría contenida ahí. Y los efectos serían contundentes, porque la aplicación de esos tres principios a las 6 necesidades implica necesariamente la ruptura de todo el sistema costumbrista a nivel legal y aún del positivista, porque nos iríamos yendo no por acciones, no por contenidos, no por palabras, nos iríamos yendo por esencias. Bueno, me parece realmente interesantísimo lo que está hablando de esos mínimos vitales, de esas necesidades básicas, que me recuerdan un poco, me recuerdan dos cosas. Uno, la pirámide de las necesidades, la pirámide de Gabel, sí, que no recuerdo el autor, donde en la planta, en la base, están las necesidades básicas, fisiológicas, ¿sí? Como es comida, como es vivienda, como es... y Efraín, hay otro gran antropólogo más Neef, algo, las necesidades físicas, básicas, fisiológicas. Luego en el segundo nivel vienen las necesidades ya de autoestima, ¿sí? Las necesidades ya de emocionales. La necesidad del hombre es un ser que es sociable, tiene la necesidad de tener una pareja, de tener una familia, de tener unos hijos, y llenar esas necesidades. Luego tengo un tercer nivel, las necesidades de realización. Entonces, cuando he puesto a tener mis logros académicos, mis logros laborales, y realizarme obviamente en cada uno de mis líneas como tal. Y el último nivel ya son las necesidades espirituales, y es cuando empezamos ya a pensar en nosotros y empezamos a ser más antropólogos y empezar a más humanistas. Cuando nos nace la inquietud sobre la eternidad. Y es que como tú lo afirmas, la gente de antes, como llamamos, basaban en un principio es haga bien las cosas. Se nos olvidó hacer las cosas bien hechas, y el que gobierna no quiere hacer las cosas bien hechas. Como para ilustrar un poco a la gente, sí. en la contraportada del libro hay una frase, un argumento que es un eco contundente de lo que pasa aquí en Colombia y pasa en cualquier extremo de nuestro amado planeta. Y dice así: la gobernabilidad de los absurdos trae consigo la consolidación orgánica de la mentira. Es así como los macrosistemas se han estructurado históricamente para consecuentemente operar con una falta casi absoluta de responsabilidades hacia las especies y sus específicas necesidades. Víctor, cuéntenos un poco este argumento, porque aquí habla de la especie humana como tal y resulta que nosotros tenemos fronteras, nosotros tenemos límites. Ya se habla que Trump va a construir la muralla, digámoslo así, entre México. Hay divisiones en el mundo, pero usted ve el mundo plagado de la mentira como también algo que la institución ha soportado su gran accionar, ¿no? Es por eso el título del proyecto en sí, que incluye varios libros. El título del proyecto es De regreso al sentido en la diversidad. El sentido se perdió. Hoy en día lo que pulula es la agresividad, el odio, la corrupción, los egoísmos, la explotación, en todos los sentidos, el orgullo, la vanidad. Y ese es un pecado, porque ¿qué más pecado que considerarse uno más que el que está enfrente? Yo estoy denigrando al otro directamente cuando mi apreciación es esa. Y esos son los sentidos políticos. Por eso se vuelve irracional, por eso se vuelve absurdo. Un país como Colombia, por ejemplo, es un país supremamente rico. Entonces los políticos se acostumbran a decirle a la población en general que estamos parados en un país pobre
para justificar su ineptitud y la no respuesta de solución de esas necesidades sociales. Pero Colombia es uno de los países más ricos del mundo proporcionalmente en todo. No estamos hablando solamente en cuanto a climas, estamos hablando climas, comida, pisos térmicos, minería, alimentación, agricultura, calidad de gente, inteligencia, fauna, flora, de todo. De hecho es uno de los países biológicamente y en cuanto a biodiversidad más importantes del mundo. Entonces, y como riquezas, Colombia tiene agua de sobra, tiene sitios para cultivar de sobra. ¿Qué falta? Voluntad. Voluntad, eso es lo que le falta aquí a la política. Mi estimado Víctor López, ¿por qué los bogotanos, por qué los oyentes, por qué las personas que van a asistir a la Feria del Libro deben leer el libro de la organizatividad de la sociedad humana? Porque no son mis sueños, son los de ellos. Yo no presenté aquí ningún sueño mío. Aquí no hay realmente ninguna idea mía. Yo la única condición que tuve sobre esto era reconocer al ajeno. El ajeno es la sociedad. Yo formo parte de ella. Estos principios los hemos construido entre todos como elementos de esa comunidad. Es parte de sus propios sueños. Hay que volver a tener fe, pasión, consistencia. Hay que volver a luchar por lo que uno cree. Hay que tomarnos definitivamente el gobierno del mundo. ¿Siente usted que al leer esas 500 páginas que tiene su libro, el lector va a llegar a ser mejor persona o va a tener un pensamiento diferente frente a la sociedad en la cual vivimos? Sería muy vanidoso pretender cambiar un ser humano con la instrumentalización de un libro. Yo pensaría que es más válido que esa obra genere movimientos y causas sociales y que esa persona construya en esa acción pública de carácter social, en la cual lo que hemos hablado hoy prácticamente resume la esencia del libro, su propio sino, la transformación de su entorno, llámese entorno desde su propio hogar hasta el entorno planetario. Todos formamos parte de una responsabilidad mutua. Hoy en día, por ejemplo, está claro que si uno de los polos se llega a deshielar, lo más normal es que las ciudades costeras, no estamos hablando de un país, estamos hablando del mundo, queden inundadas. Esa ya es una responsabilidad planetaria, no individual. En suma o en resumen, podríamos decir entonces que ese libro no sería la solución a una problemática, pero sí sería el camino, obviamente, para buscar esa solución a una sociedad más organizada. La solución a una problemática está en el acto del ser humano de ejercerse a sí mismo y tomarse el gobierno del mundo cuando éste no es consistente con respecto a la necesidad de su sociedad. En ese sentido, esta obra es muy aportativa. Igualmente se pueden consultar las páginas web mías, está Organizatividad de la Sociedad Humana, está Creusa Editores, en donde hay otras obras que complementan esto. Hay un manual que se llama Manual de Operaciones de la Agencia de Seguridad Afectiva, y el sentido de la Agencia de Seguridad Afectiva es enfrentarse a estamentos como la CIA, los sistemas de orden, que prácticamente son sistemas de violencia. La seguridad afectiva es asegurarnos en base al amor, que las instituciones nos quieran, que asuman el amor por nosotros, porque no es correcto que un representante de una institución convalide el dolor de aquel que regla su institución, llámese como se llame, llámese Ministerio de Educación, llámese Ministerio de Justicia, llámese como se llame. Llámese Papa. Víctor, llámese como se llame. Dele una ilustración a todos nuestros oyentes a nivel local y mundial, la estructura como tal de esta obra, cómo usted, digámoslo, reunió mediante investigación, trabajo propio de campo, y viendo de cerca la realidad colombiana, que es la misma en muchos países latinoamericanos y modernos también. ¿Cómo es la estructura como tal de esta obra? Cuéntenme un poquito a esta gente, a sus amigos a nivel mundial que nos escuchan. Esta obra empieza con una parte que se llama hermenéutica e interpretación. Esta obra, en esta parte, lo que estudia es cómo la hermenéutica fue un sistema de origen cerrado. Tenemos que tener en cuenta que parte de sistemas clericales, de sistemas religiosos, de verdad absoluta y conceptualización ajena, y enfrentar esa hermenéutica a la interpretación. Tomamos la interpretación
como el decurso normal del proceso de civilización humano en su tiempo. Así después se pasa a otra parte, el expediente del mundo, en donde se estudia toda la problemática de las condiciones modernas del mundo, tanto a nivel filosófico como a nivel práctico. A nivel filosófico tenemos conflictos esenciales como qué es primero, la necesidad o la historia, porque si primero es la historia, esto se volvió teórico, así de simple, y si primero es la necesidad, esto se volvió humano, así de simple. Igual seguimos con una parte que trabaja lo que es derecho. En este derecho destacamos algunas partes. El derecho moderno es estático, es eminentemente basado en el individualismo, los egoísmos, las teorías, y fundamentalmente sustenta el poder. El derecho dinámico se sustenta en la sociedad, la justicia. Otro tipo de cosas, trabaja la realidad como hecho social, la justicia como hecho social. Aquí destacaría que al asumir la justicia como hecho social y no como concepto, la retrotraemos directamente al tiempo presente. El hambre de un niño es un crimen en el momento que sucede. No es un crimen a la conceptualización de futuro que aprecia el acto de dolor del hambre. Es un crimen inmediato y debe ser solucionado inmediato. Así trabajamos en esto. ¿Qué invitamos nosotros? Generar movimientos municipales con las personas más honradas de la comunidad, que todo el mundo sabe quién es el más honrado porque tiene fama de pendejo generalmente en su área. Entonces, elijamos esos pendejos para bien de todos. El que realmente sí trabaja. El que trabaja y es honrado. El que carga porque hay muchos que hablan de trabajo. Porque, ¿y hasta dónde está su sistema de honradez? Porque alguna vez que hablaba con Víctor fuera micrófonos, el tiempo o la vida es corta de un ser humano en el mundo, en su territorio, en su ciudad. ¿Y por qué si es tan corta? Nos matamos la vida desesperando cómo reunir y suplir esas necesidades materiales modernas, el afán de conseguir lucro tan rápido, el deseo de pasar por encima del otro, cuando realmente nuestro ciclo de vida es tan corto. Es decir, ¿por qué no hacemos una obra al Altísimo, a Dios o a la fuerza que todo el mundo cree, para dejarle un grano de arena y decir, en este área donde yo estoy desempeñándome, en esta institución privada o pública, voy a dejar una huella y voy a hacer bien las cosas? Sí, la verdad me parece muy interesante, Víctor, los conceptos en los cuales basa su obra: antidegradación, integración y proyección. Sí. Son tres palabras que se pueden resumir obviamente en ese compendio que tienes allí, pero que sinceramente expresa muchísimas cosas y basado obviamente en los mínimos vitales de los cuales estás hablando. Es volver un poco más aterrizadas las cosas, porque lo que yo menos quiero es que esta obra se vuelva un compendio intelectual donde digan que uno es muy inteligente, porque la verdad yo no sé hasta dónde sea muy inteligente. Pero sí puede ser un libro de consulta para, claro, obviamente para es un libro de contextualización, de consulta, de punto de encuentro, que está haciendo un estudio histórico también supremamente grande. Estudia Aristóteles, o sea, todos los grandes autores los está estudiando. Las realidades, en ese sentido, es muy aportativo, pero el aporte mayor es asumir esas consecuencias que se derivan de esa investigación, esos principios, esos mínimos vitales, y volverlos rigentes. Seamos activos, revolucionemos el planeta realmente, asumámonos nosotros como especie y olvidémonos de las mentiras de los egos de los presidentes del mundo. Interesantísimo. ¿Dónde podemos conseguir esta obra, mi estimado Víctor? Usted va a estar exponiendo en la Feria del Libro. En este momento nos está haciendo distribución la Librería Nacional, a nivel nacional, y en cuanto a la obra, como la idea es difundirla, el libro físico tiene un costo de 80.000 pesos en la Librería Nacional, y va a haber otras que también lo van a distribuir. Pero en nuestra página web www.organizatividadhumana.com se puede consultar, se puede descargar y se puede reproducir libremente. En otras palabras, los invito a que me pirateen. Pero en la Feria del Libro vamos a estar en qué stand. Librería Nacional. Pabellón. Librería Nacional. En el stand de la Librería Nacional. ¿Tenemos el número? ¿Tenemos el pabellón? No, en este momento. Pero bueno, es más fácil conseguirlo. Librería Nacional. Allí lo podemos tener en el mapa de stand y de casas editoriales. Allí está el libro Organizatividad de la Sociedad Humana, del escritor Víctor López y el coautor Ángel María Romero. ¿Sí? Me dice que lo pueden descargar con PDF, tener un libro virtual obviamente en la página web. Y ahí está también audiolibro también, me dice que lo pueden escuchar. Claro, lo pueden hacer. Tú sabes que hoy en día audiolibro simplemente es aplicar técnicas de Word. Sí, correcto. Entonces, si tú lo quieres escuchar, le aplicas el audio de Word
con respecto a texto escrito y ya, ahí lo tienes. Ahí tiene obviamente para también facilitar un poco En también audiolibro. a los invidentes y a las personas obviamente con alguna limitación que puedan tener allí el audiolibro, que no puedan leerlo porque tienen problemas visuales, porque tienen Sí. problemas de cantidad de cosas, o porque simplemente lo quieren tener en sus audífonos, en su celular. Y aquellos que lo quieran reproducir, o lo quieran ver, o lo quieran copiar, los permisos están dados, se pueden Sí. descargar los libros, etcétera, los pueden comentar. Los invito a que lo difundan, no en cuanto a su propio contenido, la experiencia de ustedes en relación a él. Bueno, esa entrevista está siendo en este momento transmitida vía Hangouts por el canal de YouTube. Estamos en directo y nos transmiten en diferido en horas de la noche para Stanford Radio y para ACHAIN, la Asociación Colombo-Hispanoamericana de Connecticut. Si de pronto alguno de nuestros oyentes quiere tener mayor información sobre Víctor López como tal, no tanto la obra sino como Víctor López, ¿dónde pueden tener el mayor contacto con usted? ¿Tiene algunas redes sociales, además de su website o algún WhatsApp donde la gente quiera entrevistarlo, tener mayor conocimiento del tema que Fundamentalmente mi página es www.organizatividadhumana.com y forma parte de un proyecto de redes de la cual forma parte también la página Fundación Especie y Civilización, de la cual forma parte Creus Editores y varias entidades más adscritas al proyecto global. Pero igualmente, Víctor, le invito a que le dé un número telefónico porque a nivel mundial lo están escuchando, un correo electrónico, un Face, el correo electrónico para mayores contactos, ¿no? etéricos@outlook.com. Etéricos. Etéricos. Como suena, sin H. ETERICOS. outlook.com. Perfecto. Allí se pueden comunicar conmigo. Aparte, en la página hay más correos, hay proyectos, hay cosas en que ustedes se pueden vincular. Va a haber unas maquetas de trabajo social, bueno, cantidad de cosas. Muy interesantísimo, es que nos parece un tema realmente muy profundo. Qué lástima que no podemos desarrollarlo en media hora porque nos quedaría mucho tema por cortar de estos 6 capítulos o 6 mínimos vitales en los cuales basa su exposición para sacar obviamente estos 3 grandes resúmenes como es la antidegradación, la integración y la proyección. Sería interesantísimo obviamente hacer como un despliegue y tener un mayor conocimiento para tener una mejor sociedad, ¿sí? ¿Sí cree usted en la utopía de una sociedad feliz? Yo lo plantearía distinto. ¿En qué sentido? Generalmente las palabras como utopía se acostumbran a utilizar mucho como sinónimo de aquello irrealizable. Entonces a uno le dicen, hombre, tú vas a ser mejor algún día, pero el algún día muchas veces no llega. Es lo mismo que tú encuentras cuando hablas de justicia. Cuando nosotros trabajamos la justicia como objetivo, es algo más allá, es algo lejano, es algo utópico. Cuando la trabajamos como objeto y la aplicamos a la justicia, la categoría de hecho social, y entendiendo por hecho social obviamente algo que sucedió en la sociedad en términos de realidad, podemos ejemplificar tanto el beneficio como la sanción en carácter inmediato. Cualquier faltante es un crimen de lesa humanidad por ese faltante, y es responsabilidad de toda la institucionalidad con el ser humano al cual se le ha faltado. Desde ese punto de vista, nosotros pensamos que la estructuración no depende ni de una obra ni de un contenido, depende de un acto, del ejercicio de amor de todos ustedes, de luchar por sus hijos, por sus nietos, de dejarse engañar por los políticos, de dejarse robar institucionalmente en los municipios, de que se les muera su papá, su mamá, su hijo, su amante, su cuñado, el que sea, en un hospital simplemente porque el jefe de turno no estaba, o porque faltó la inyección, o porque el alcalde anterior se robó en connivencia con el gerente el patrimonio que había para las drogas. O porque no está afiliado. Pero Porque no está afiliado. déjeme decirle también que, aprovechando su presencia, Víctor, hoy, paralelamente al libro hay 2 campañas que usted está haciendo y vamos a mostrarle aquí a nivel global a la gente en las cámaras. Cuéntenos un poquito de esta frase que está acuñada acá y que nace también de un vivo ejemplo de lo que está pasando no solo en nuestro país, sino cómo se ha degradado el tema de la humanidad, es decir, cómo nosotros perdimos el oriente, el occidente, el norte, el sur, como queramos llamarlo. La humanidad está... Vemos el libro sobre un terreno completamente árido, seco, cuarteado, con una sensación de sed. Sí. ¿Sí?
de sed de amor, especie de humana, sed de rescate. especie humana en vía de extinción. Y no crea que esta frase es de cajón. Esto es una frase que va a golpearnos ya y es urgente que le pongamos atención porque día tras día nuestra querida Tierra, hermosa planeta, va en degradación y el ser humano es el que realmente ha sido uno de los precursores, ¿no? Nosotros aquí sobre este respecto, Javier. Sí. 2 campañas macro de la Fundación Especie y Civilización, que es la entidad que respalda esta obra. Ok. ¿Cuáles son esas 2 campañas macro? Esta es la primera, especie humana en vía de extinción. ¿Qué significa eso? Pues la palabra lo contiene, nos estamos matando entre nosotros mismos, estamos destruyendo la casa, estamos destruyendo el planeta y estamos destruyendo a nuestros hermanos, porque es que cuando tú le das plomo al de enfrente estás matando a un hermano, es así de sencillo. Bueno, y en ese otro afiche ya el terreno ya no Esta está es árido. la segunda parte, Ya el la terreno está segunda campaña. totalmente vegetal, totalmente bonito, totalmente agradable a la vista. Lo esperanzador que es el amor, El ¿no? amor está muriendo, viva el amor. ¿Por qué? Porque es que estamos dejando que en las instituciones el amor se nos muera y estamos convalidando las ejecuciones del ejercicio económico, las estadísticas. Lo que hablábamos, se murieron de hambre tantos niños el año anterior y se mueren unos pocos menos este año, entonces estamos mejorando. No, estamos asesinando los que se mismos murieron niños ahora. se siguen muriendo. Solamente son menos, pero siguen muriendo niños. Estamos siendo asesinos. Al justificar esa justificación, estamos siendo asesinos. Por eso el DANE no es apto como guía institucional de trabajo de estadísticas. Y por eso las redes que se fundamentan en los estadísticos, que no son compensatorios al 100% de las necesidades sociales humanas, si no se activan en protesta, son cómplices de esa explotación. Bueno, mi estimado Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos esta pequeña cátedra. ¿sí? No, al contrario, al contrario. De humanismo, sinceramente, pero es humanismo esperanzador, es humanismo donde uno ve la luz al final del túnel y uno dice, caramba, sinceramente tenemos todavía una posibilidad, ¿sí? Pensando diferente, obteniendo, por ejemplo, guías obviamente para la mente humana como es este libro. Para mí es un tratado que hoy por lo menos es como la breve introducción porque es digámoslo, sumergirnos en cómo realmente debe ser coherente lo institucional, pero hay algo muy importante que yo resalto, es vernos como especie. Ese mensaje que deja Víctor José López Guevara es que somos todos el mismo nivel, somos iguales, no importa los colores, digamos la cultura, si no somos japoneses, amarillos, raizales, hindúes, somos especie humana y creo que desde ahí, desde ese mismo hecho, si empezamos a vernos como especie humana como lo manifiesta en el libro Víctor, creo que empezaremos un poquito a manejar esa unidad, decir, oiga, somos uno solo, venga, juntémonos que podemos salir adelante y derrotar a los que están haciendo mal las cosas. Que normalmente son pocos. Es que si tú Que te los das buenos son cuenta, no, la maldad es poca. Una sociedad que estuviera llena de maldad es absolutamente inviable. Si tú sales te matan enfrente. Sí, claro. O sea, la gran mayoría de la gente es buena. ¿Por qué? Si la gran mayoría de la gente es buena, el sistema no es bueno. ¿Por qué? Porque los que son malos son los que están en el poder. Porque nos robaron Y nos el gobiernan. gobierno del mundo. Y nos gobiernan con la mentira, porque prácticamente hoy se abre y se ha abierto un gran debate ya que estamos en redes sociales e incluso Google ya está enviando unos mensajes para capturar aquellos mensajes de mentira institucional. Incluso Google está abriendo los ojos de cómo las redes sociales también se han prestado para aglutinar la mentira y manejar, digámoslo, la masa, el pueblo, la gente, Sí, el ciudadano normal, con noticias incluso que son aterroradas, digámoslo, tienen un marco de mentira muy grande que ¡ay María! Voy a complementar un poquito lo que estás diciendo. En Estados Unidos, ustedes pueden entrar a investigar, la campaña de Donald Trump fue hecha básicamente sobre sistemas de metadatos y metalenguajes. ¿A qué me refiero con esto? Los metadatos te permiten a ti ubicar grupos de impacto absolutamente específicos. Piensa distinto el negro pobre al negro rico. Piensa distinto el rico blanco al trabajador blanco, etc. De esta manera segmentaron los niveles de interés de poblaciones concretas Periodismo de datos. y le metieron
a cada grupo específicamente la mentira o el refuerzo que era necesario para que ese grupo se convenciera. Entonces, por ejemplo, una población blanca de Estados Unidos que básicamente había sido afectada por los tratados de libre comercio, en los cuales la parte automotriz sacó gran cantidad de fábricas de Estados Unidos y se las llevaron a China y a otros países, a México, etcétera. Ese blanco, si se le dice, hey, yo le doy a usted trabajo y aparte de eso le quito el enemigo del trabajo que usted tiene, que es un mexicano, ese blanco probablemente vote por esa persona. Pero si tú a ese blanco le dices, un momento, usted tiene que esforzarse más porque somos una comunidad, ese blanco no va a votar. Ese mismo tipo de terapia se manejó en Colombia en la campaña de Álvaro Uribe Vélez. Hablamos de Álvaro Uribe Vélez porque todos sabemos que el presidente detrás del trono es él. Entonces, él, basado en este sistema, que es un sistema eminentemente legal, corrupto, porque tenemos que tener claridad en que el sistema puede ser legal, pero no deja de ser corrupto. Porque mentirle al potencial elector es engañar el voto. Ese es un delito sobre el régimen electoral, es un engaño de voto. Aquí existen como delitos, nunca van a pasar, pero la realidad es esa. Ese periodismo de datos ha permitido enfocarse en concreto sobre los grupos específicos y ha llevado a la victoria a ciertas personas que de pronto, si no lo hubieran manejado, no lo habrían hecho. Pero fíjate, Fren, antes de ya culminar este día tan maravilloso que nos da, digámoslo, Víctor, en ilustrarnos, ese mentir que gobierna el mundo y que son los gobernantes, ha desembocado en guerras. Y para todos los que nos oyen, conclusión, fíjense ustedes, amigos, allá en Estados Unidos lo que está pasando internamente y lo que está haciendo Donald, pero también fijémonos en lo que está pasando en Venezuela, lo que ha venido pasando en el Medio Oriente. Un mundo de mentiras ha desembocado en guerras. Así es. Bueno, llegamos al final, obviamente, de nuestro programa. Agradecemos amablemente a la audiencia que ha estado pendiente de nosotros. Ya saben que esta entrevista la pueden transmitir en diferido cuantas veces lo deseen, lo pueden compartir en sus redes, simplemente buscar Así Habla Bogotá, entrevista Víctor López Guevara, y la fecha de hoy con el hashtag Bogotá Nocturna. Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden compartir en todas sus redes. Y muchísimas gracias, mi estimado Fabio Zapata, por acompañarnos. Muchas gracias, Efraín, porque hoy volví a estar en medio de algo que me encanta a mí, es los medios sonoros. Estar al lado de Víctor José López y usted, que es una persona que es un maestro en la locución y también en el tema publicitario. Muchas gracias. Mi estimado Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y cuál sería su mensaje para una sociedad más organizada? Que obremos con fundamento en el amor, porque es que si tú amas al otro, no le causas daño. Una vez, y te complemento con la anécdota de una amiga, que le preguntaron cómo hacía ella para ser feliz, qué definía ella por felicidad, y ella lo definió: hacer feliz al otro. Sí, señor. Uno de los mandamientos que están en todas las religiones del mundo. No, y es dale carnel norteamericano, en todas las principales religiones del mundo. Y en su tratado, sí, el budismo, todas, sino también en el islamismo, la encontramos también y en el libro de cómo hacer amigos, en los famosos tripitakas de los orientales. También, sí. Sí, en los toltecas, en los aztecas. Son esencialistas. Bueno, interesantísimo para nuestros oyentes de Así Habla Bogotá. Muchísimas gracias por estar conectados. Los dejamos entonces con la mejor programación musical y no se muevan, que ya venimos con más información de la FILBO, la Feria del Libro de Bogotá. Para todos ustedes, muy pero muy buenas tardes. Así Habla Bogotá, el magazine informativo de nuestra capital.